medio y largo plazo cada vez más importantes en este especial de pensiones sostenibles, con rentabilidades, con retos y sobre todo mirando a la necesidad. Los planes de pensiones van a ser tan importantes con o sin coronavirus para el funcionamiento de nuestra economía particular en los próximos años y sobre todo de cara a esa jubilación que cada vez se complica más. Está en esta mesa con nosotros Jordi Mercader, CEO y fundador de InvestMe. Jordi, gracias por venirte y por estar con nosotros en esta jornada. Buenos días, gracias por invitarnos. Y está también con nosotros Francisco Javier Garayoa, director general de SpainShift. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, encantados de participar. Bueno, estas pensiones cada vez más sostenibles, ¿cuál es la fotografía, Jordi, que veis desde InvestMe de la situación actual con las pensiones y sobre todo con esos planes de pensiones? ¿Despegan? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo está este 2021? Bien, en cuanto a los planes de pensiones sostenibles, hay una realidad que es que en los planes privados, así como la inversión sostenible en fondos de inversión en general ya ha despegado, en los planes de pensiones privados hicimos una investigación y vimos que aún hay poca penetración en lo que son planes de pensiones privados sostenibles. De ahí pues nuestro interés en ofrecer nuestra aportación, y recientemente hemos lanzado nuestras primeras carteras de planes de pensiones sostenibles que complementan nuestra oferta de sostenibilidad en InvestMe. Ofrecíamos en el 2018 carteras de ETFs, lanzamos en 2019 carteras de fondos indexados sostenibles y ahora en noviembre hemos lanzado carteras de planes de pensiones que en realidad es como si fueran 10 planes de pensiones diferentes, ya que son los 11 perfiles que ofrecemos a nuestros clientes a partir de noviembre. ¿Es un perfil parecido? ¿Deben tener los inversores, ahorradores que pasan inversores o los ahorradores? ¿Deben tener el mismo perfil que cuando perfilan sus fondos de inversión o deben mirar en un perfil más conservador? ¿Cuál es la experiencia que vosotros tenéis a la hora de que estos inversores se acerquen a vuestros planes? Sí, curiosamente cuando analizas las proporciones que hay en los planes de pensiones en España, vemos que hay una tendencia, hay un peso muy importante de lo que es productos de renta fija. Creemos que esto en realidad puede ser un error, ya que los planes de pensiones son productos finalistas que están destinados a cuando nos jubilamos, y normalmente esos son plazos o horizontes muy largos. Pensemos, una persona que empieza su plan de pensiones a los 35 años, pues tendrá como mínimo 30 años por delante, con lo cual en realidad nosotros creemos que los planes de pensiones deberían poder tener un sesgo un poquito más arriesgado o con más proporción de renta variable. Y en nuestro caso, bueno, esto es una decisión del inversor porque tiene 11 perfiles para escoger, ¿no? Pero si se perfila en nuestra plataforma, verá que en función de la edad, pues probablemente le orientemos hacia un plan de pensiones con perfiles 6, 7, 8, incluso 9, que son 60, 70, 80, 90% de renta variable en función de su horizonte, de su edad, en este caso. Es decir, la edad clave fundamental a la hora de acercarnos a ese perfilado. En este caso más que nunca, porque al ser un producto finalista, pensemos que a partir de 10 años el riesgo de perder es casi nulo, con lo cual casi siempre un inversor estará en ese rango, en ese horizonte, con lo cual puede tomar muchos más riesgos que en carteras de otro tipo de productos. Javier, fotografía, ¿cómo nos hemos enfrentado este 2021 al problema de las pensiones? ¿Cómo ese cambio de fiscalidad puede afectar? Hay muchos condicionantes en este 2021 para que el inversor, ahora que muchos de ellos buscan el ahorro fiscal, estén ahí pensando qué hacer y cómo, ¿no? Bueno, para contestar a esto, yo creo que lo mejor es ponernos en situación, ¿no? y contextualizar, ¿no? Cuando se habla de planes de pensiones, uno piensa que es un concepto que es único, y no es así. Ya tenemos los planes de pensiones de empleo, que son los promovidos por las empresas y con las aportaciones de los trabajadores, y luego tenemos los individuales. Un poco por dar cifras, estamos hablando de 120.000 millones en el total, y de esos 120.000 millones, 35.000 millones estarían en planes de pensiones de empleo promovidos por la empresa, y el otro, la diferencia, hasta los 120.000 millones, estaría en planes de pensiones individuales. Bien,
toda la parte de cobertura de pensiones está basado en 3 pilares, que es el pilar 1, que es el público, luego el pilar 2, que es el de los planes de pensiones de empleo, y el pilar 3, que es el de las aportaciones individuales. Bien. ¿Cuál es la situación en este momento? Pues que se está replanteando que el pilar 1, el de las pensiones públicas, tiene una cobertura muy importante desde el punto de vista de cobertura respecto a los salarios que se dejan de percibir cuando uno se jubila, y de ahí un poco también la discusión en este momento a nivel europeo, que si los fondos, un poco cómo se ordena toda la parte de los planes de pensiones públicos, el sistema público, ¿no? Claro, el sistema público, lógicamente, si miramos hacia afuera, tiene un complemento que es toda la parte privada. La parte de planes de pensiones de empleo, esos 35.000 millones, al final solo representan aportaciones o planes que afectan a grandes empresas. Realmente, pues, los planes de pensiones de los 5 grupos más importantes igual cubren el 80%, y la parte de planes individuales es muy escaso. Aunque parezca otra cosa, pero hablar de 70.000 millones... El otro día, en una información que estaban facilitando sobre pensiones también, estaban hablando de una cobertura únicamente de 6 millones de personas, con lo cual el que no está en los planes de pensiones de empleo, que son los trabajadores de esos grandes grupos, el que no esté ahí, que es el 90%, porque estamos hablando de toda la parte de pymes, autónomos y demás, no estaría ahí, pues... solo tiene una cobertura en esa parte, en esos 9 millones de planes de individuales, que además, bueno, pues estábamos hablando de 6 millones de cuentas. Bueno, en definitiva, que el tema está en un proceso de acomodo y de recomposición. De hecho, también bueno, pues la iniciativa del plan de pensiones de promoción pública, que bueno, pues el proyecto de ley que está ahora mismo en debate y que bueno, pues está en aportaciones públicas. Bueno, todo este proceso va encajado, o sea, que en este momento está la parte de negociación de las pensiones públicas, todo el proceso de negociación bueno, con los agentes sociales, toda la parte de planes de pensiones de empleo, que también está recomponiéndose, siguiendo un poco y con el enfoque en qué modelo se va a seguir, y luego toda la parte de individuales. Toda la parte de individuales, cómo no, ha sido penalizada. O sea, que realmente con la reducción de los límites de aportación a los planes de pensiones individuales, pues ha sufrido el sistema enormemente, con lo cual, vamos a ver, tiene que haber un equilibrio entre los 3 pilares. Si la parte de pensiones de empleo se desarrolla, pues probablemente la parte de individuales, lo que son aportaciones individuales, pues bueno, puede ir encajándose. Pero en este momento la primera actuación ha sido reducir los límites de los planes de pensiones individuales, con lo cual ahí va a haber un freno muy importante. Bueno, el panorama visto así, bueno, la solución, bueno, pues hay distintas aproximaciones y iremos viendo, ¿no? Si tuviéramos la solución sería algo tremendo, estaríamos trasladándola rápidamente, pero bueno, este es el contexto en el que nos movemos. Y en este programa poníamos el foco en las finanzas sostenibles, ¿no? En la ISR, en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Cómo está eso? Pues en la parte de los planes de pensiones de empleo está muy desarrollado. Más del 70% de los activos en planes de pensiones de empleo siguen criterios de sostenibilidad. Tiene toda la lógica porque estamos hablando de inversiones a largo plazo y también hay un soporte jurídico. La ley y reglamento de planes de pensiones de empleo y toda la normativa que se aplica a los planes de pensiones de empleo, específicamente a nivel europeo también, IOR 2, ya facilitan toda la parte de las finanzas sostenibles. Y lo mismo que esto es así en la parte de empleo, en la parte individual no. En la parte individual, los planes de pensiones individuales sufren lo mismo que la inversión retail, no en España solo, a nivel mundial. Entonces, ahí hay una penetración mucho menor. Según los datos nuestros, y bueno, los datos nuestros, las referencias que tomamos nosotros, estamos hablando de porcentajes inferiores al 4%. Entonces, claro, el 70% de los planes de pensiones de empleo, por encima del 70% y por debajo del 4% en los individuales, pues ese es el panorama de las finanzas sostenibles en los planes de pensiones
pensiones de empleo. Digo, perdón, los planes de pensiones. Lo que pasa es que balancear hacia planes de empleo puede ser peligroso en esa planificación a medio y largo plazo, sobre todo porque los perfiles dentro de una empresa son muy distintos. Es muy difícil enfocar bien, ¿no? Hacia qué plan o qué perfilado es el adecuado. Es dificilísimo porque balancear eso es un proceso de tiempos. O sea, el balanceo tiene que ser, en la parte de planes de pensiones de empleo, los planes de pensiones de empleo no se generan de una forma rápida. Tiene que haber son fruto de la negociación colectiva entre trabajadores y entre empresa. Entonces, bueno, hay que fomentarlo, ¿eh? Hay algunas regiones que lo fomentan más dentro del abanico nuestro, ¿eh? Por lo tanto, también en el País Vasco las EPSVs tienen un tratamiento diferencial también. Por lo tanto, yo creo que es un tema político de fondo y bueno, me consta que se está en ello, pero que es un tema sin resolver de momento. Sin embargo, Jordi, ¿vosotros notáis que esos planes de empleo puedan compensar que el inversor también vea sus planes individuales? Es decir, ¿pensáis que este movimiento que hemos vivido en este año puede compensar en líneas generales el problema de las pensiones y esa planificación? Que se hable de pensiones siempre es positivo, porque al fin y al cabo de los tres pilares que hablaba Javier, pues está claro que hay dudas si alguno de ellos puede subsistir a largo plazo, y que se hable de pensiones en general lo vemos como muy positivo, porque de alguna forma, sobre todo los jóvenes de hoy en día, pues ya veremos si tienen asegurada su pensión, ¿no? Con lo cual todo lo que se hable en ese sentido es interesante. Nosotros creemos que en el tema de los planes de empleo hay cierta incertidumbre en estos momentos, no está claro cómo se va a promocionar eso, y por lo tanto nuestro granito de arena ha sido pensar en cómo ayudar a que ese 5% o 4%, a nosotros sería un 5%, pero veo que Javier nos da un dato un poquito más. No, incluso perfecto. Sí, hicimos un análisis de la situación de los planes de pensión privados sostenibles y era muy limitado, y extendiendo un poquito esa voluntad de ofrecer sostenibilidad en nuestras carteras es donde hicimos esa apuesta por aportar esos 11 perfiles de riesgo. ¿Y va notando el inversor que más atractivo hacia esos... Bueno, tiene sentido en un plan de pensión a largo plazo invertir en sostenibilidad? Tiene todo sentido en cualquier tipo de inversión. Nosotros en Invesmi creímos que la sostenibilidad era una macro tendencia que iba a explotar en algún momento, lo vimos ya en 2018. Spenis me decía Javier que ya lo vieron en el 2009 y ahí crearon la asociación. Nosotros no fuimos tan visionarios, pero sí que creemos que la sostenibilidad tiene todo sentido. Usamos muy a menudo una frase de que la inversión será sostenible o no será. O sea, ahora hablamos de sostenibilidad, no sostenibilidad, pero probablemente en 10-15 años solo habrá inversión sostenible. Nosotros hemos vivido desde que, como hemos sido pioneros en lo que es la gestión indexada sostenible, nosotros lo hacemos desde la indexación. Ahora mismo el 40% del volumen gestionado está en sostenibilidad, sea a través de carteras de ETFs, de fondos indexados o recientemente en planes de pensiones, con lo cual nosotros estamos viendo ese crecimiento o esas ganas que tiene el inversor de aportar hacia la sostenibilidad. En cuanto a la sostenibilidad aplicada a los planes de pensiones, nos parece que tiene todo el sentido del mundo. Ya lo es en cualquier tipo de inversión, pero en el caso de los planes de pensiones es una visión a largo plazo más que nunca. Hablábamos antes de los planes de pensiones, cómo perfilar, cómo buscar. ¿Cómo pensáis desde Invesmi que se puede perfilar colectivos tan diferentes y cómo poder ajustarse a la regulación actual, sí, pero darle a esos colectivos la facilidad de que alguien con 30 años y alguien con 60 tenga como un guante para su mano y no un guante que le sobra medio dedo? Sí, nosotros hemos estudiado la posibilidad de también hacer nuestros planes de empleo, estamos aún estudiando. La única forma que se nos ocurre es y creo que la regulación lo permite, es que en función de la edad, dentro del paquete del plan de empleo que genera una empresa,
tenga cierta adecuación a la situación de edad de cada empleado, y por ahí se pueden buscar mecanismos que ayuden a esa perfilación. No sería tan perfecta como tener una amplitud de perfiles como los que tenemos nosotros en los planes privados, pero sería una forma bastante adecuada para adaptarse. ¿Cómo se materializan estos planes de pensiones y también esos fondos de inversión sostenibles? ¿Cómo estáis consiguiendo materializarlos? Sí, nosotros nuestras carteras sostenibles lo que hacen es básicamente, nosotros lo hacemos desde la indexación, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia que hay entre una cartera indexada sostenible con una cartera indexada no sostenible o clásica es que son 3 parámetros los que usamos. Uno es la exclusión. Los fondos que utilizamos, fondos indexados o ETFs que usamos, excluyen las industrias controvertidas. Esta sería la primera pata. La segunda pata sería escoger fondos o ETFs que hacen un filtrado ESG o ASG en castellano, que son la E de entorno, S de social y G de gobernanza. Escoger los fondos que filtran lo que se llama el best in class, es decir, las empresas que tienen un grado de sostenibilidad más elevado. Esa sería la segunda pata. Nosotros hemos querido ir un poquito más lejos y de hecho nuestras carteras las llamamos ISR, pero usamos a menudo la palabra sostenibilidad porque también hemos integrado inversión de impacto. Hemos detectado que el inversor privado, el inversor retail, cuando habla de sostenibilidad piensa casi más en lo que ahora mismo técnicamente llamamos impacto, y lo que hemos ido haciendo es integrando en nuestras carteras, tanto de fondos, de ETFs, y también lo hemos hecho en las carteras de planes de pensiones, hemos integrado ese concepto. Básicamente lo hacemos integrando pues normalmente un fondo indexado, un ETF de bonos verdes en la parte de renta fija. Lo hacemos también integrando un fondo indexado, un ETF de empresas que han apostado por detener el cambio climático, y nuevamente también integramos un fondo de impacto global, que lo que hace es escoger empresas que su facturación o sus servicios están orientados a cubrir alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y con esas 3 patas hemos conseguido hacer carteras pues, con un grado, lo que llamamos un grado de sostenibilidad muy alto en los 3 renglones. Básicamente en las carteras de ETFs y fondos indexados lo que hacemos es combinar esos ETFs o fondos indexados en función del perfil, sea con más peso de renta fija o más peso de renta variable. En el caso de planes de pensiones lo que hemos hecho es promover 2 planes de pensiones, uno de renta fija ISR y otro de renta variable ISR, y los combinamos en porcentajes del 0 al 100 para conseguir los 11 perfiles de riesgo que tenemos como base en nuestra plataforma. Por poner un ejemplo, si alguien quiere una cartera balanceada, pues con el flujo de registro en nuestra plataforma, pues le saldrá una cartera aproximada de 5 o 6, que indicará pues, que tendrá 50% del plan de pensiones de renta variable y 50% del plan de pensiones de renta fija. Y dentro de esos planes de pensiones hay todo lo que yo he contado. En este caso ETFs que excluyen, ETFs que filtran las mejores empresas en ESG, y también ETFs de impacto. Javier, clave fundamental, ¿no? Invertir en esta sostenibilidad en ese medio largo plazo, como nos está contando Jordi Invesmi. Está claro, un producto que es a largo plazo pues tiene, si cabe, más razón de ser, que atienda a criterios ambientales, sociales y de gobernanza, pero con un enfoque integrado, ¿no? Desde el punto de vista de riesgos, sin ninguna duda, desde el punto de vista de oportunidades en el largo plazo, sin ninguna duda. Por lo tanto, de hecho, en este momento, o sea, yo creo que es un poco, se ha activado todo el proceso de transformación de los planes de pensiones individuales, aquellos que no seguían criterios de sostenibilidad, en este momento se están transformando en planes de pensiones individuales con criterios de sostenibilidad. Bueno, yo, de hecho, por lo menos yo he recibido soy cliente, ¿no?, de un grupo financiero
Y he recibido una invitación muy insistente en que, bueno, pues los planes de pensiones, y me imagino que esto es para todos los clientes, los individuales que no tuvieran criterios de sostenibilidad, con un argumentario que yo creo que vale para todo, que es un poco desde el punto de vista de riesgos y desde el punto de vista de oportunidades, transformarlo en planes de pensiones sostenibles. Yo creo que es un proceso que se está dando en todos los grupos financieros y aseguradores ahora mismo. Entonces yo creo que estamos en pleno momento de transformación y que probablemente no será algo novedoso cuando hablemos de planes de pensiones y hablemos de sostenibilidad, sino que, bueno, pues al final lógicamente la sostenibilidad es un concepto como puede ser el de acotar los riesgos, como pueden ser otros conceptos económicos como son limitaciones en la volatilidad de las valoraciones de las inversiones, y además los productos base de los planes de pensiones, o sea, los fondos van a estar también recogidos dentro de la normativa europea. La normativa europea de divulgación, en las siglas en inglés, el SFDR, en su artículo 8 y 9 recoge lo que son productos sostenibles y los que son todavía con un grado superior. Bueno, pues esa misma identificación que van a tener los productos de gestión de activos, como el subyacente en los planes de pensiones individuales y de empleo está este tipo de productos, se va a identificar perfectamente cuando un cliente tiene un producto sostenible en su plan de pensiones. O sea, no va a ser únicamente la política de inversión del plan, sino que además va a ver que el producto está registrado como artículo 8 o artículo 9 dentro de la normativa, con lo cual todavía hay más garantías y más transparencia en ese sentido para el ahorrador particular, porque el inversor importante, e incluso los planes de pensiones de empleo, que tienen una estructura mayor, tienen el nivel de profesionalización les permite enfocar mejor. Pero el individual, nosotros lógicamente vamos a tener un mayor conocimiento y bueno, pues entendemos que la sostenibilidad no queremos darlo por hecho, porque en esta vida no se puede dar nada por hecho, pero sí que entendemos que la lógica lleva hacia ese camino, ¿no? Viendo la inflación ya en niveles importantes, ¿es más importante todavía la rentabilidad de esos planes de pensiones? ¿Deben al menos batir a la inflación año a año? Yo entiendo, es una opinión personal, que no sé si tienen que batir año a año, pero lo que sí que está claro es que en el recorrido, y hablando de planes de pensiones, cuando estamos hablando de inversión a largo plazo, desde luego tiene que tener una vocación de batir a la inflación sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. O sea, vamos, lógicamente aquí el seguimiento se hace en todo el periodo de vida, y como estábamos hablando, pues en periodos de inversión de vida de 30 años, con ahorros acumulados, con soportes en productos financieros, lógicamente la vocación de esos productos, por lo menos tiene que ser batir la inflación. Yo creo que eso todo el mundo está de acuerdo. Jordi, rentabilidades, ¿qué se está consiguiendo, qué está consiguiendo Invesmi para esos planes de pensiones? Pues la buena noticia es que las rentabilidades que están obteniendo, al menos nuestras carteras, son excepcionales, pero si me permites iré un poquito para atrás para explicar esto bien, y sobre todo explicar qué puede esperar una persona que invierte en planes de pensiones sostenibles. Históricamente había un poco la duda de si invertir con productos sostenibles podía ser rentable o no. Nosotros lo que hicimos es analizar en primer lugar los índices, y puedo decir que desde los índices que hay en renta variable, que ya tienen más de 10 años de historia, lo hacen los índices ISR, lo hacen algo mejor en rentabilidad en los últimos 10 años y algo mejor en volatilidad. Entonces esto ya es una muy buena noticia para los inversores. Es decir, que los índices demuestran que se puede invertir de forma sostenible sin perjudicar la rentabilidad. Esto en la renta variable. En la renta fija es un poquito diferente. La renta fija se ve sobre todo la parte de menor riesgo, no tanto la rentabilidad. Es decir, ahí puede ser que en la renta fija sostenible haya una pequeña déficit de rentabilidad, pero no en volatilidad. Los
fondos indexados sostenibles de renta fija son algo menos rentables. Esto traducido a, por ejemplo, nuestras carteras, la rentabilidad de las carteras, las TAEs de nuestras carteras históricas, desde que las medimos, que son desde 2015, han obtenido un 5,7% las carteras estándar, las no sostenibles. Pues esas mismas carteras sostenibles han dado o habían dado un 6,7% de rentabilidad media. Estoy hablando de rentabilidad media, esto equivaldría a un perfil 5, un 50-50. Esto si lo miramos en los perfiles más agresivos, estoy hablando de que la TAE anualizada de una cartera con un perfil 10 es de un 11 y pico %. Obviamente, y esto va decreciendo a medida que bajamos a perfiles más bajos. Un perfil, por ejemplo, tal como decía, un perfil medio estaría en el 6,7%, y esto, como digo, es aproximadamente un punto por encima de los perfiles más agresivos. En los perfiles menos agresivos, más bajos, perfiles 1, 2, 3 y 4, ahí la diferencia es menor, pero de nuevo, en general, con algo menos de volatilidad. Es menor porque tiene menos cantidad de renta variable, ¿no? Exacto. Pero también tiene menos riesgo. Entonces, básicamente nuestros clientes están, como perfil medio, están situados en un perfil 7 de media, y ahí, pues, por ejemplo, esto sería una TAE desde el 2015 del 8,5%. Si miráramos las rentabilidades de este último año, son excepcionales, porque este año, lo tengo aquí, pues han generado en el último año los perfiles más altos un 37%, unas rentabilidades muy elevadas. Esto ocasionado por los momentos que hemos vivido, aunque hubo una caída y estamos cogiendo ese rally alcista, ¿no? Por lo cual prefiero hablar de estas rentabilidades TAEs. Esto ahora mismo estaría un poquito por encima de nuestras expectativas. Nosotros, cuando damos expectativas de rentabilidad, hablamos de un 1,5% en los perfiles más bajos hasta el 7,5%, 8% de los perfiles más altos, y la media estaría en torno al 5% de rentabilidad. En resumen, la buena noticia es que hoy en día nuestra experiencia nos demuestra, tanto mirando los índices como el resultado de nuestras carteras, que se puede invertir como mínimo obteniendo la misma rentabilidad e incluso con algo menos de riesgo. La pregunta que nos hace todo el mundo es, de cara al futuro, ahí obviamente somos rentabilidades pasadas. Sí, hay que aplicar esa norma, pero ya es muy buena noticia saber que como mínimo es muy probable que estemos en ese mismo renglón. La otra cosa que decimos es, bueno, creemos que la sostenibilidad es una macro tendencia que seguirá para muchos años, y eso debería beneficiar. Más allá de esto, cuando nos preguntan, decimos: tú tienes esos valores integrados en tu forma de pensar, en tu forma de invertir, apuesta por la sostenibilidad. Si quieres invertir pensando solo en la rentabilidad, ya es un tema diferente, y de alguna forma la historia demuestra que puedes hacerlo y obtener los mismos resultados, pero no podemos garantizar que eso sea así en el futuro. El sesgo positivo de esa inversión sostenible también en los planes de pensiones. Jordi Mercader, CEO y fundador de Invesmi, gracias por acompañarnos en este especial de pensiones. Ha sido un placer. Y Francisco Javier Garayoa, director general de Spainship, gracias por acompañarnos. Yo quería comentar un poco, solo un detalle sobre lo último. Yo creo que, es más, las finanzas sostenibles y la sostenibilidad son el camino obligado, no solo para aquellos que comparten valores, sino incluso para los que solo quieran rentabilidad. Nosotros en nuestro estudio aportamos la evolución en 10 años del FTSE for Good IBEX, comparando con el IBEX, y a nivel de índices el Dow Jones Sustainability World, comparando también. O sea, no, yo lo extendería, sería más que tú. Todo aquel que quiera ganar dinero, independientemente de otros valores añadidos, en este momento, bueno, pues los criterios de sostenibilidad son clave, nada más. Muchísimas gracias a los dos, Javier, Jordi, gracias por acompañarnos. Ese sesgo de sostenibilidad dentro de los planes de pensiones que van a ser clave, que nos ha traído Invesmi con todo lujo de detalles. 9:50. Hasta aquí esta segunda mesa de las pensiones sostenibles, con ese sesgo de sostenibilidad que nos han contado tanto Javier como Jordi, tan importante a la hora de ver medio y largo plazo. Enseguida volvemos.